Computadora. Pero Listo. todavía no, ¿no? No, ya, amado. Buenas noches a todos. Aquí estamos listos con nuestro amado Pastor Oscar. Gracias, mi querida Miriam, Luisito, Gloria, Socorrito, como siempre aquí. Siempre están atentos a estas clases. Entonces, le vamos a pedir a nuestro amado pastor que tome ya el tiempo que él considere para avanzar en este entendimiento. Gracias, mi querido Pastor Oscar, por su tiempo. Y bueno, quedamos aquí en sus manos y aquí estamos atentos. Continúa, mi pastor, por favor. Bueno, buenas noches a todos, espero que me escuchen bien y sí ven la pantalla, ¿verdad? Que se está publicando. Buenas noches. Si se Sí, ve, Osquitar, ya puede usted empezar a compartir. perfecto. Bueno, mis amados, entonces quería compartir porque esta es una serie de enseñanzas en la que habíamos toda la escatología bíblica y pues llegamos hasta un punto, sí, en donde pues es necesario tocar este tema con una de las figuras de la consumación, de lo que habíamos hablado hasta el día del anterior martes. Entonces coloqué aquí el tema de los dos Adán, los dos Adanes y las dos puertas que son un sinónimo de lo que el Señor Jesús habló con respecto a lo que significaba cada una de estas cosas que el día de hoy estamos aprendiendo. Entonces los dos Adanes, sí, son una figura de las dos puertas que habló siempre el Señor Jesús en sus parábolas. Y leemos que en Romanos capítulo 5, versículo de 12 al 21, leemos de los dos Adanes. Primero que el Adán es un primero y por supuesto que hay un postrer Adán, que es Cristo. Entendamos que la palabra Adán con M no es un nombre, sino que tiene una simbología de representación. Si usted entiende que este hebreo que se usa para Adán significa humanidad, o sea, es un representante de toda la humanidad. Hay que entender, mis amados, que el hombre es el portador de la genética de la raza humana, en este caso que es Adán. Y si usted entiende algo pues de lo que nos enseñaron en biología con respecto al XY y al XX, hay que entender que el hombre es el que transmite por herencia su genética, ¿cierto? Entonces Adán, visto desde el punto de vista biológico, es aquel ser humano que transporta dentro de sí toda la raza humana. Es ahí donde podemos entender que, pues, hablando biológicamente también, el porqué de que en una eyaculación del hombre hay tantos espermatozoides, si solo se necesita uno. Y hay que entender que esa es la imagen que Dios puso de lo que representa una semilla, que es miles, millones, para ser exactos. Entonces, Adán, siendo el primer ser humano, ¿sí? Que transporta dentro de sí toda la raza humana, ¿sí? Nos enseña en Romanos capítulo 5 versículo de 12 al 21 y lo leo rápidamente. Si usted tiene su Biblia, me acompaña ahí. Y dice así, Romanos 5 del 12 al 21. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos y la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por solo uno, Jesucristo, los que lo reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
pero la ley se introdujo para que en el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Leemos aquí entonces que hay dos personas, dos personificaciones de dos personas con un nombre y una representación. Se habla del primer Adán, el postrer Adán que es Cristo, ¿sí? Y que en el versículo 2 se dice que el pecado entró en el mundo por Adán. Y por el pecado entró la muerte, así que tanto la muerte como el pecado pasaron a todos los hombres. Esto es el pecado en sustancia que muchas veces lo hemos escuchado de nuestro pastor. Es una sustancia adherida a cada persona por causa de esa herencia corruptible que fue dada a nosotros. Entonces, por cuantos todos pecaron, la palabra del Señor dice que estamos destituidos de la gloria del Señor. Ahora, hay que entender que la palabra entró pertenece al lenguaje de la personificación, porque indica un acceso a un entorno y a un personaje que hace su aparición en la puerta, la cual él pues va a ingresar, va a pasar, y por haber pasado esa puerta es la raza humana en la cual él representaba. Entonces vemos claramente que todos los hombres pecaron. ¿Y qué es el pecado? El pecado es una transgresión a una ley. ¿Y cuál es la transgresión de Adán a esa ley que le fue impuesta, que significa no comerás? Entonces, ¿de dónde nació la palabra pecado? ¿Sí? El pecado, ¿sí? No tiene origen en el campo moral, sino en el campo de la guerra. Leemos, por ejemplo, en Jueces capítulo 20 del 15 al 16, que los moradores de Gaaf había 700 zurdos que tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Cuando erraban, el otro le gritaba Het, con J, Het y T, que significa erraste al blanco. No pudiste matar a tu enemigo. Así que si David no hubiera matado a Goliat, pues todos los soldados de Saúl le hubieran gritado Het, que significa erraste al blanco. De este ejemplo, los escritores tomaron la idea y definieron que pecado era cometer un error o errar al blanco. Entonces, como vemos claramente, la palabra pecado, ¿de dónde nace? Nace del ejército, es una palabra militar, ¿sí? ¿Y qué es? Pues es la capacidad de entender, mis amados, que Dios le dio al hombre el hecho de que tenga algo que se llama libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío es la decisión para discernir, para escoger y entre dos opciones ver cuál es la que más le agrada a su oído y a su vista. Tanto el mal como el pecado pertenecen a la ley de la causa y efecto. Recordemos que en el libro de Efesios está escrito que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también iba a cosechar. Entonces, siembra y cosecha, causa y efecto, ¿sí? Vienen de esa decisión de que el hombre, cada persona es autora de sus decisiones. Como vive una persona, lógicamente, es el resultado de lo que ella ha decidido. Son sus propias decisiones lo que le han llevado a ser lo que cada persona es en este momento. Entonces, la causa del libre albedrío efectúa el mal y el pecado. No olvidemos que la palabra del libro de Santiago nos recuerda que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es seducido a caer. Dios no puede ser tentado, ¿cierto? Y Dios no tienta a nadie, sino que cada uno está en su propia naturaleza adámica siendo seducido para manifestar una obra de la carne a lo que le llamamos pecado. Entonces, continuando aquí, para pecar o transgredir, ¿sí? Se necesita estar frente a dos opciones. Dios le dio esas dos opciones a Adán. En el Edén, donde había dos árboles, el árbol de la vida, que estaba en medio del huerto, y el árbol del bien y del mal, y le dijo en Génesis capítulo 2:17 que esta ley la debía cumplir, que no podía comer, que no podía tocar, porque de ciertamente o ciertamente él iba a morir, ¿sí?
Entonces, ¿qué le dijo el Señor? No comas del árbol del bien y no comas del árbol, ¿sí? De la ciencia del mal, porque el día que se comiere ciertamente esta persona iba a morir, ¿cierto? Y en el versículo 3, versículo 6, tanto Eva como Adán comieron y ese día murieron a la comunión que tenían directamente con Dios. Entonces, en Génesis 3:23, recordemos que Dios nuestro Dios Jehová sacó, ¿sí? Permítame que no veo la diapositiva aquí. No sé qué pasó. Ya. Amado, sí estamos presentando la diapositiva, ¿verdad? No, algo No, sucedió. ahorita se fue. Ahorita se fue la diapositiva, espérenme, Osquitar, creo que toca volver a configurar algo aquí. Sí, sí. Espérenme. Listo, Osquitar, ahí ya vuelva. De pronto si le timbra de un participante que ingresa para que le dé ingreso usted mismo ahí en la pantalla azul le aparece. Entonces usted le Bueno, da chévere. admitir de pronto. Bueno, ahorita ya puede volver a poner la pantalla. Ok. Ahí, si miramos. Perfecto, siga. Ok, entonces decíamos que muertos espiritualmente significa que al ver que el hombre había adquirido una sustancia de pecado, ¿sí? No fue porque Dios lo sacó por decisión, sino que entendamos que Dios no tiene gente rebelde en su reino, ¿sí? No puede estar en su reino alguien que tenga otra mentalidad y una doble visión de lo que Dios había puesto, en este caso la ley de no comer. Entonces lo sacó, lo echó, la palabra correcta de sacar es echar, sacar fuera, ¿sí? Para guardar el camino del árbol de la vida y ellos salieron. En el momento que salieron, se abrió al mundo la puerta ancha del reino de las tinieblas por donde ellos entraron, ¿sí? Y con ellos trajeron lo que habíamos hablado la anterior semana, que son las 5 maldiciones que fueron heredadas al hombre. Primero el pecado, segundo la muerte, tercero la ley, cuarto el juicio y por último la condenación. Así que los que caminan por esa puerta ancha arrastran todas estas maldiciones porque el camino de ellos es muerte y claramente es la perdición. Entonces decíamos, ¿sí? Que, ¿sí? Que Adán erró en este caso al blanco, a la ley de Dios, porque la transgredió. Justicia no es errar al blanco, ¿sí? De una norma, una ley, un mandamiento, pero pecado es errar al blanco. El pecado, permítame cierro acá, ¿sí? A ver, Dios. Muy bien. El pecado es una fuerza y poder de inclinación que le quedó al ser humano desde la caída de Adán. No se olvide que también el apóstol Pablo es el que aclara que el pecado es una ley sujeta a los miembros, ¿sí? Y por cuanto es una ley, lógicamente, nuestros miembros son atraídos por esa ley. Hay que entender, mis amados, que como el pecado es una fuerza y un poder de inclinación al mal que se surge desde la caída de Adán, es la inclinación a transgredir. Y el transgresor es el corazón de cada ser humano. Es claramente el apóstol Santiago el que nos enseña cómo se da luz un pecado. Inicia en una idea, se maquina en el corazón y por ende se ejecuta y da, ¿qué? Como luz el pecado. Y dice la Biblia que esto es la muerte. Entonces, mis amados, en cada corazón del ser humano, ¿sí? Salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, que en Mateo capítulo 15, versículo 19, nos da a entender que el único responsable del pecado es el corazón de cada persona. Es un corazón que está llena de pecados. Por lo menos, mire que Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13 que amplia era la senda que le lleva al hombre a la perdición, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho, mis amados, que en dónde fue que nació la palabra pecado.
nació en el ejercicio del libre albedrío, ¿sí? Que es la capacidad que tiene el hombre ¿qué? De escoger qué decisión va a tomar. Claramente hay que entender que en Cristo el hombre no tiene libre albedrío, ¿cierto? Porque pues somos esclavos de su causa y hemos muerto al viejo hombre y hemos pasado a la vida. Entonces, para pecar o transgredir se necesita estar frente, le habíamos dicho, a dos opciones, ¿sí? El árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del bien y del mal eran la decisión que tenía este hombre para escoger qué camino iba a seguir. No olvidemos que también en el libro de Deuteronomio se escribió que había un camino de maldición y había un camino de bendición. Fue Dios explícito en darle a escoger que si seguíamos un camino de bendición, seríamos benditos en todo, ¿sí? En el salir, en el entrar, en la ciudad, en el campo, pero si escogiéramos el otro camino, claramente pues las consecuencias de escoger ese camino eran la muerte. Entonces lo que Adán escogería en el Edén se convertiría en lo que sería para el hombre en la vida. Si comía del árbol del bien, ¿sí? Sería una persona pues claramente que estaba sujeta a la voluntad perfecta de Dios, pero si escogía el camino del mal, entró entonces en lo que acabamos de ver que es el pecado. Entonces, el hombre se convierte en una persona dual, de escoger entre el bien y el mal, ¿sí? Para que Adán hubiese sido el hombre de la vida, tenía que haber comido el árbol de la vida, que fue el símbolo de Cristo, ¿sí? Quien dijo, el mismo Señor, yo soy la vida, yo soy el árbol, yo soy la fuente, yo soy la palabra. Se los aclaró el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le dijo, cómame, y era necesario comer de él para tener la vida eterna. Entonces, Dios le dijo en Génesis 2:17, mire, no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Recordemos que en el versículo 6, 3:6, perdón, tanto Eva como Adán comieron y ese día murieron espiritualmente la comunión con Dios. Morir, ¿sí? Así es desconectarse de la vida de Dios. Todos en Adán vinieron a ser desconectados de la vida de Cristo hasta que Cristo volvió a reconectar la vida del hombre con Dios, ¿sí? Muertos espiritualmente en Génesis 3:23, recordemos una vez más que Dios los sacó por esa transgresión. Automáticamente ellos fueron sacados por haber accedido a comer de este árbol. Muy bien, al salir, habíamos dicho que se abrió el mundo, ¿sí? La puerta ancha, que es la del reino del pecado, la del reino de la muerte y reino de las tinieblas, y por ella entraron las 5 maldiciones, recordemos, pecado, muerte, ley, juicio y condenación, que cada persona que camina con esas maldiciones está directamente expuesto ¿a dónde? A la perdición. Sí, Jesús en Mateo 7:13 dijo que amplia es la senda que le lleva al hombre a la perdición. Y en Primera de Corintios 15, versículo 22, dice que en Adán todos mueren. Proverbios capítulo 14, versículo 12, la palabra del Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La muerte transita por la puerta ancha de la perdición. Esta lista que está en Primera de Corintios capítulo 6, versículo de 9 a 10, que dice, y no sabes que los injustos no heredan el reino de Dios, ¿sí? Dice aquí claramente que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, estafadores, cobardes, incrédulos, hechiceros, mentirosos, los que tienen pasiones vergonzosas, mujeres que caminan en el uso natural que es en contra de la naturaleza, los lasciviosos, no iban a heredar el reino de Dios y otros más. Hay hay uno, Adán, permítame, sí, en el que todos pecan y mueren, pero hay una puerta ancha en que todos caminan a la perdición. Hay un estilo de vida en la puerta ancha, ¿sí? Llamado en Efesios capítulo 4, versículo 22, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne.
Y qué hermoso entender, mis amados, que la decisión de vestirse del nuevo hombre la toma el hombre, no lo hace Dios. Porque hay que recordar, mis amados, ¿sí? Que el pecado lo ejecuta uno, lo hace uno, no tiene nada que ver Dios en que nos haga pecar, o en este caso, pues lo que hablábamos anteriormente, que el diablo fue el que nos sedujo, no, señor. Todo empieza en los pensamientos, ¿verdad? Por eso el reino de Dios lo que pide en nosotros es verdaderamente un arrepentimiento, un cambio de mentalidad para dejar este viejo hombre. Este viejo hombre muere cuando nosotros no le damos de comer, ¿verdad? A nuestra carne, a nuestros deseos. Y qué hermoso es entender que el Señor nos dejó un vestido listo para vestirnos, y valga la redundancia decir toda esta frase, porque el vestido es Cristo, amados. Es la decisión de cada persona de vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, el viejo hombre es el mismo esquema de Adán. Hay una mente que está embotada en transgresiones y depravada y continuamente programada para el pecado y el mal. Y vio Jehová, dice la palabra del Señor, que la maldad de los hombres será mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente y solamente al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Así que hay un destino de muerte para todos los que transitan por la senda del reino de la muerte. Desde el Edén, el hombre viene activando la ley de causa de pecado y efecto, la ley de las facturas de cobro por las transgresiones. ¿Sí? Permítame aquí. Pero hace 2000 años, venido el cumplimiento del tiempo, Dios abrió la puerta estrecha, la del reino de luz, y envió a su Hijo para redimir al hombre de las 5 maldiciones. Y este fue Jesús el Mesías, el que Pablo llamó en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, el postrer Adán. Dice aquí la palabra del Señor, porque en Cristo todos serían vivificados. Adán nos heredó un alma viviente, mas Cristo nos heredó un espíritu vivificante, lleno de vida. Y hay que entender, mis amados, sí, que en Cristo seríamos todos vivificados, muertos a esa ley y vivos para la nueva ley que está en Cristo Jesús. Cristo fue el árbol de la vida que vio a Adán en medio del huerto de él, pero no comió en ese tiempo. Así que a todos los transeúntes de la puerta ancha, Jesús les dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, ¿sí? ¿Qué les dice, mis amados? Les dice, entrad por la puerta estrecha que lleva a la vida. La comisión nuestra es invitar a nuestros amigos, vecinos, familiares y gente de las redes sociales que entren a la luz, al reino, a la gloria y a la vida eterna. Esa es nuestra función. Hay que entender, mis amados, que cada persona que está en el mundo sin Cristo está viviendo un camino que es de muerte. Y hay que entender y dejar un momento al lado eh, todo miedo, todo temor de hablar de esta palabra, de confesar. Y, inevitablemente una persona sin Cristo, ¿a dónde va? ¿De qué árbol está comiendo? ¿De qué sacia su alma? Mire, yo he tenido un ejemplo que a veces es un poquito tosco, digo yo, cuando lo comento, pero es una realidad. Los que hemos tenido algún animalito, en este caso una perrita, ¿sí? Entienden que una perrita cuando entra en celo, ¿sí? Hablándolo desde la parte médica, bota un olorcito que más o menos el perrito lo huele a 100 metros. Por eso es que usted ve que cuando una perrita está en celo, sí, los perritos se desesperan por estar ahí, pelean entre ellos y bueno, es producto de la naturaleza. Pero venía a mi mente, si esta perrita con su naturaleza, amado, que se desespera por salir y poder estar pues saciando su naturaleza de deseo, ¿sí? Es lo mismo que le pasa al alma. A una perrita en celo no se le puede dar el chance de abrir la puerta porque ella saldrá corriendo desenfrenadamente a saciar su alma. ¿Sí? Hay que cerrarle la puerta, hay que tenerla en otro lugar y no pues, se la puede dejar acercar ni a un perro, hermano, porque aún en la ropa de nosotros, como los amos, queda impreso ese olor. Es increíble, amado, cómo el alma, cómo la naturaleza que está sujeta a estas cosas, amado, sin Cristo, es lo mismo que le pasa al hombre allá afuera, ¿sí? Esa persona se desenfrena, el alma es un constante vacío
que necesita estar llenado de placeres, que necesita estar llenado de cosas del mundo. El mundo ofrece esto, placeres momentáneos, y hay que entender que esa es la realidad. Una persona sin Cristo puede traicionar a su esposa, aunque ame a su esposa, aunque ame a sus hijos, si su alma no está sujeta al Señor, imagínese todo lo que puede pasar. Entonces, todas estas cosas nos hacen entender que esa fue la naturaleza que nos heredó Adán en nuestra alma, una naturaleza de pecado, una naturaleza que siempre buscará, pues, en este caso, hacer el mal y saciarse de lo malo. Por eso Jesús les habla y les dice, mire, yo soy la puerta, ¿sí? A la salvación, yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre, el que por mí entrare, porque ahí está la puerta, amado. Porque el que por mí entrare será salvo, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, como lo dice Juan capítulo 10, versículos del 9 a 10. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 3:36, lo dice el Señor, los que creen y me reciben, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan, sí, qué pena, no. Mi pastor, no sé si es usted, soy yo el que está Creo entrecortado, que no es el sé si pastor. soy El yo, pastor, ¿a usted se oye bien? No, es al pastor. Pastor Ervin. Ah, ya, perfecto, ¿no? El internet, pastor. Pastor Ervin, no le funciona al Pastor Ervin el internet. Entonces, bueno, yo les pido, amados, si de pronto es conmigo, me dicen para parar y bueno, poder volver a... No, esto está bien, va bien. Ok. Entonces, mientras mi pastor, 10 minutos, dice que se termina. Bueno, ok. Avancemos hasta que nos dé el tiempo aquí. Entonces, mis amados, entendiendo lo que acabamos de decir, Juan 1:12 dice, ¿sí? Que les dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios, ¿sí? El que oye mi palabra y cree y tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Todos estos pasajes, mis amados, aun Juan 6:37, ¿sí? Cuando le dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y Mateo 11:28, pasajes, amado, que nos hacen entender que Él era la puerta estrecha, Él era el camino, Él era esa persona que iba a llevar a una nueva naturaleza. Es como hace Él esta figura de ser una puerta. Entonces, el arrepentimiento es un ejercicio del corazón, mis amados, ¿sí? El arrepentimiento tiene que hacerse de corazón. Por eso, mis amados, ¿cómo puede un corazón muerto hacer el ejercicio del arrepentimiento? Solo cuando Dios le otorga el impulso de la vida y la vida viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mire que nada adámico puede entrar por la puerta estrecha que lleva al reino. ¿Sí? Bonita, abre aquí, yo tengo la manta de pescado. Alguien escuché ahí, amado. Si va a preguntar, pues estamos. Doña María, cierre el micrófono que estamos escuchando el pescado. Ok. Entonces, miren, mis amados. ¿Sí? Nada adámico puede entrar por la puerta estrecha que lleva al reino. Hay que hacer el ejercicio de morir a todo lo que es Adán. No sé qué pasa, yo lo tengo cerrado. Esperemos a la hermana que nos cierre el micrófono. Pastor, ciérrelo usted, que usted como está de administrador se lo puede cerrar. Ahí es donde me queda un poquito difícil porque no sé cómo se hace. A ver, yo creo que ya lo cerró, ¿sí? Muy bien. Entonces, mire, nada adámico puede entrar por la puerta estrecha que lleva al reino. Recordemos, pues, capítulo 5, versículo 19, se habló de toda obra de la carne, que finalizando toda esta lista, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no pueden heredar. Y no olvidemos que eso es lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz para darnos a nosotros una herencia de reino. Pero en ese reino, vuelvo y lo digo, nada que tiene Adán puede vivir en ese reino. Esa es la puerta estrecha que hace que muchas personas se devuelvan y otras puedan ingresar, ¿sí? Entonces hay que hacer el ejercicio, tienes que estar arrepentido del viejo hombre, del viejo camino, del viejo estilo de vida
el que nosotros vivíamos anteriormente. En el viejo hombre nada es bueno, no hay un justo, todos se desviaron, todos caminan destituidos de la gloria de Dios. No es un camino de paz ni un destino a vida. Arrepentirse claramente no es maquillar un sentimiento llamado remordimiento. ¿Qué es? Es un sentimiento de culpabilidad por algo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Un remordimiento es solo una sensación, pero no es una decisión. El arrepentimiento no es un sentimiento, no se olvide, tiene que ser una decisión. Yo tengo que dejar, porque es que no sirve esto, amado, si uno no se arrepiente. Eso es lo que Juan el Bautista hablaba, que el primer requisito para entrar en el reino de Dios es arrepentimiento. Entonces, ¿arrepentimiento de qué? De decidir por ser diferente, de cambiar la posición del viejo hombre a cambiarla por el nuevo, de cambiar los patrones de pensamiento, de cambiar las emociones infelices, de cambiar la ruta incierta e insegura, de hacer correcciones, de determinar que no pertenecemos más al reino de las tinieblas, al reino que es oscuro. Mire que en el hebreo el arrepentimiento es hacer un teshuvah, que es retornar a Dios. Cuando hacemos un teshuva, identificamos el lado oscuro de nuestro proceder. En el arrepentimiento haces tres cosas. Una, que es la cesación del asunto. Dos, que es una confesión del asunto. Y hacemos por tercero una resolución de no reincidir sobre el asunto. No olvidemos, amado, todos no estamos exentos de caer, pero volver a caer dos veces ya no es pecado, es una decisión. Entonces, arrepentirse es discernir entre el bien moral y el mal moral. Miremos pues que la puerta estrecha del arrepentimiento está abierta para todos los que quieren salir de la puerta ancha y de perdición, ¿sí? Y de perdición que está el reino de las tinieblas oscuro con el sistema del diablo que tiene en el mundo. Entonces, ¿por qué uno puede salir? Mire, porque es Dios el que produce esa fuerza a través del Espíritu Santo para resucitar a esa persona y trasladarla a un reino, ¿sí? Voluntariamente, ¿quién puede salir? ¿Quién puede hacer esto si no está Dios a través de esa fuerza poderosa que hace que nosotros convirtamos nuestras debilidades en fortalezas, sino es a través del Espíritu Santo? Entonces, mis amados, sí, ¿por qué podemos salir? Porque Dios nos produce el querer como el poder para salir. Recordemos que en Apocalipsis 3:20 está escrito, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, o sea, está afuera, golpeando para que alguien salga. Y qué bonito cuando dice, mire, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos revela esto, mis amados? Sí, que hay dos puertas, mis amados, ¿sí? Enfrentadas, sí. Que hay dos puertas enfrentadas la una con la otra. La puerta tuya, que es la voluntad, y la puerta de Cristo, que es su voluntad. Él te dice, pues yo estoy a tu puerta y te llamo. El que pide, no olvidemos que el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 8. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice 2 Corintios 6:2. He aquí ahora es el día de la salvación. Dios quiere que todos los hombres de la puerta ancha se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, como está escrito en 1 Timoteo 2:4. Así que un llamado a una acción. Escojamos, hermanos, ¿sí? Que podamos en esta semana, en estos días, traer a alguien y que le hablemos de este reino tan maravilloso que es Cristo, donde nuestra alma, que es eterna, con la sustancia eterna, no tiene más deseos de estar en esas cosas del mundo. Terminaría diciendo esto aquí, amado, qué bonito poder entender, ¿sí? Que la consumación, amado, el Señor consumó esto, que es la redención, y selló la puerta y quitó las maldiciones que el viejo Adán traía para cada uno de nosotros. Gracias, amados. No sé si alguien tenga alguna Glorioso, pregunta. pastor, muchas gracias. Gracias, mi querido pastor. Excelente, como siempre. Bueno, alguna pregunta que nos quede ahí, ya saben ustedes, amados, que de pronto por el tiempo acá se dificulta responder todas las preguntas, pero que en cuanto a lo que de pronto nos quede ahí en el tintero, ustedes pueden, por favor, en el grupo hacer sus comentarios y hacer las preguntas del caso, ¿no?
Mi querido pastor, Señor. ahorita que termine la reunión, usted tiene que, bueno, ya lo llamo para la grabación. Bueno, señor. Queda 1 minuto 50 segundos, pastor. Usted me dice. Sí, Un abrazo. amados, reiterarles pues nuestro compromiso con la edificación, reiterarles el compromiso que tenemos con aclarar estas cosas también y darle gracias a Dios por la disposición, por el ánimo, por el espíritu, por el compromiso también de ustedes, amados, porque creo que los que llegan aquí el martes siempre, pues estamos con el compromiso del perfeccionamiento, de la claridad, de ir avanzando, aclarando cada día más esto que es la conciencia espiritual. Entonces, mis amados, muy buenas noches para todos. Gracias, mi pastor. Ahí usted puede darle la finalización, por favor. Feliz noche, amados. Los abrazo y gracias por sus oraciones, amados. Gracias. Gracias, Pastor Oscar. Muchas gracias. Con mucho gusto, amados. Que estés muy bien. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Gracias. Sí, Pastor Edwin, Gracias. pronto. Pues Stop share. Stop share. cierre todo y ahí le va a salir una cosa de grabación de la llamada. Pastor, stop share. ¿Le doy? Sí. Bueno, Stop. ya. Ahora sí, abajo. End. En finalizar, ajá. End, ya finalicé. End means for all, dice. Leave meeting. Poco para inglés, pero ahí está. Ya finalizar la reunión, le está diciendo ahí, finalice y La lo deja. primera, ¿no?